gloria a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amén. Vamos a orar para comenzar con este tiempo de la palabra del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Dios Todopoderoso. Agradecemos, Padre, la posibilidad que nos da, Señor, de un nuevo día, Padre, de un nuevo amanecer, de un nuevo tiempo, Señor, de poder venir a tu presencia, Padre, de poder venir a exaltar tu nombre, a honrarte, a alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra. Nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por lo malo que aún mora en nuestras vidas, por el pecado que aún habita en nuestro corazón, en nuestras acciones, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fortalecidos por tu Santo Espíritu, para no pecar más contra ti, contra tu palabra, y para poder resistir las acechanzas del enemigo, resistir las tentaciones, resistir el pecado, Padre, y no caer. Y si caemos, Padre, ayúdanos a levantarnos y a reconocer nuestro pecado y a pedirte perdón, Señor, para limpiar nuestras vestiduras delante de ti, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, para que en este tiempo tu palabra nos instruya, nos ayude, nos alimente, Padre, y que podamos ser cada vez más esforzados y valientes delante de ti, Señor. Quedamos en tus manos, precioso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera Timoteo 3, 1 al 7. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Nos ponemos de pie un segundo para leer esta palabra de apertura. Amén. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Tomen asiento. Entonces continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios en esta carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, en la cual hemos visto que el apóstol advierte primero que todo en el capítulo 1 sobre las falsas enseñanzas que se levantaban en ese entonces en la iglesia de Éfeso, donde mandaba a Timoteo, donde lo enviaba para que predicase la palabra de Dios. Y también digamos que se puede levantar esas falsas enseñanzas en la iglesia del día de hoy. Asimismo, destaca la importancia de predicar la palabra de Dios como es, ¿sí? En el sentido de ser claros con la palabra, claros en el pecado, hablando del pecado, no como hoy en día que hay muchas iglesias o denominaciones que se enfocan más en la parte del ser, en la parte de las finanzas o en las partes de la superación personal, pero a eso no nos ha enviado el Señor. El Señor nos ha enviado a predicar la palabra como es, y la palabra de Dios dice que el pecado nos aleja de Dios, que debemos arrepentirnos del pecado, que debemos tener un genuino arrepentimiento y un abandono del pecado. Amén. Además, Pablo también pues da testimonio, su propio testimonio de la conversión que tuvo el mismo Pablo, que siendo antes él
perseguidor, blasfemo, injuriador de la iglesia, como por la gracia de Dios fue transformado, ¿sí? Fue convertido y se convirtió en el mayor impulsador de la palabra de Dios, ¿sí? Del evangelio en ese entonces. Incluso tiene efecto hasta hoy en día, después de alrededor de unos 2000 años. Las cartas que escribía Pablo, aún inspiradas por Dios lógicamente, aún siguen siendo referentes a la palabra de Dios para nuestras instrucciones. Entonces, por la gracia transformadora del Señor es que hizo esa obra en Pablo y asimismo la hace en nosotros. Amén. También Pablo instruye también la importancia de la oración, ¿verdad? Que veíamos que la oración y la adoración es algo importante en la congregación y en la vida personal, incluyendo el orar por las autoridades, como lo veíamos, orar por los demás, orar por los necesitados, orar incluso hasta por nuestros enemigos, como decía el Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos también hoy en día. También hablamos hace 15 días más o menos del papel importante de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Y también veíamos que tanto hombres como mujeres debemos esforzarnos cada vez más para llevar el mensaje de salvación. Es muy importante. Ahora, en estos versículos del día de hoy habla de unas cualidades esenciales que debe tener un ministro del evangelio, ¿sí? Pues va enfocado un poco hacia los líderes de la iglesia, pero también, si lo vemos, cada uno de nosotros tenemos un papel importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos delegada el predicar la palabra de Dios, el predicar el evangelio, el llevar las buenas nuevas de salvación por donde quiera que vayamos. Entonces, todo esto no aplica solo a los líderes de la iglesia, sino a cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Entonces, en el versículo 1 de 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo palabra fiel, que si alguien anhela obispado, es una buena obra que desea hacer, ¿sí? Y en el ministerio realmente es un llamado de Dios, primero que todo. Así también es un profundo anhelo del servir a Dios, ¿sí? No tanto el anhelo de ser pastor o ser ministro, sino el anhelo realmente que debemos tener en nuestro corazón de servir a Dios, de servirle con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros actos. Y no es un cargo que se busque por ambición personal, ¿sí? Como el ser pastor hoy en día para algunas personas se vuelve como un negocio. Yo he escuchado que hay personas que les dicen a otros: no, usted es como elocuente para hablar y eso, debería volverse pastor, que con eso se llena de plata. y vienen a la realidad y no, y realmente eso no es lo que nos debe impulsar a nosotros como creyentes, sino el servirle a Dios en lo que Él quiere que hagamos. Amén. Sino que es una obra que se desea por amor a Dios y a su pueblo también, a la iglesia, en servirle a los demás. Como dice el Señor Jesucristo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera, pues, al participar en el liderazgo de la iglesia, o al venir a la iglesia, o a ser parte de la iglesia, nos hace una pieza fundamental por amor a los demás. Amén. Bueno, y muchas veces no siempre es así. Muchas veces Dios tiene el llamado para algunas personas que realmente no lo quieren, o que no lo anhelan, o que en sus deseos personales no está el ser líder o el participar en la iglesia, en el ministerio del Señor Jesucristo, y a veces simplemente no lo desean por sus propias ambiciones o deseos o sueños, ¿sí? Hay gente que tiene sueños de superarse personalmente, de estudiar, de ir al mundo, como dicen, de ganar al mundo, pero a veces pasa que el Señor nos quiere en sus caminos, nos quiere para su ministerio, para su obra de una u otra manera, en la música, en el pastorado, en diferentes aspectos
Y entonces es cuando vienen y chocan a esas cosas, esos pensamientos personales en contra de lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Y por ejemplo hay un gran ejemplo en la palabra de Dios que es Jonás, ¿verdad? Que en el deseo inicial huyó del llamado de Dios. Jonás huyó, que él tenía que ir a predicar a Nínive. Sin embargo, Dios tenía un plan grande y perdonador para Nínive. O sea, Jonás finalmente obedeció a Dios. Claro que después de que lo tuvieron que arrojar del barco, a ser arrojado al mar y ser tragado por un gran pez para que lo llevara hasta Nínive, hasta donde tenía que ir a hacer la obra de Dios. Amén. Y entonces eso pasó. Otro gran ejemplo es el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Como lo mencionábamos hace un momento, era perseguidor de la iglesia, ¿sí? O sea, sabía mucho de la palabra de Dios, claro. Era fariseo de fariseos, pero estaba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo, como él mismo se le apareció en esa luz brillante cuando iba camino a Damasco y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y entonces el Señor hizo un llamado a Pablo, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo se le apareció y lo llevó a sus caminos, transformando su vida. También tenemos otro ejemplo a Moisés, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liderar al pueblo de Israel de la salida de Egipto, ¿verdad? Moisés inicialmente se resistió, él no quería ir a Egipto a liberar a su pueblo, ¿sí? Ponía como excusa sus dudas debido a sus propias limitaciones y temores, ¿sí? Veamos un momentico en Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Amén. Amén. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso era lo que decía Moisés. Y en el capítulo 4, versículos 10 al 13, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca del hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Y el 13, y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Bueno, entonces, sin embargo, Dios persistió en el llamado que tenía para Moisés, ¿verdad? O sea, dice los eruditos de la palabra de Dios que tal vez Moisés era tartamudo, ¿verdad? Y por eso decía que era torpe de lengua, que era tardo en el habla, ¿sí? Y entonces se quedaba así como con esa tartamudez y pensaba que eso iba a ser un impedimento para que él llevara la palabra de Dios. Pero el Señor tenía ese propósito de la mano de guiar a Moisés, para que, equipándolo también para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Vemos en el versículo 15 y 16 de ahí mismo de Éxodo 4. Dice: tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
Ahí fue cuando el Señor designó a Aarón para que fuera la ayuda que él necesitaba para que Aarón hiciera un poco más de elocuente en la palabra, en el hablar, y entonces fue también un instrumento escogido por el Señor. Entonces el Señor le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Aarón para que Aarón le hablara al pueblo. Y el Señor cumplió su propósito. Y a veces nos parecemos a ellos, ¿verdad? A veces nos negamos o colocamos primero nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Es que he escuchado realmente mucha gente que dice, no, pero es que yo tengo sueños, tengo anhelos en esta vida, quiero trabajar, estudiar y, mejor dicho, tener casa, carro y beca, ¿sí? Y muchas veces por esos mismos pensamientos se tronca el camino del Señor, terminan apartados o terminan en nada, incluso ni siquiera cumpliendo sus propios sueños, porque hay algo muy importante que debemos entender, que no son nuestros sueños, nuestros anhelos ni nuestros deseos, sino es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Amén. Lo que Él tiene para cada uno de nosotros, el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Pero para la voluntad de Dios vivimos y Él se ocupará a su debido tiempo para que le obedezcamos. Entonces es mejor por las buenas, ¿no? Mejor hacer caso por las buenas y no que nos tenga que pasar por diferentes situaciones para que le obedezcamos. Filipenses capítulo 2 versículo 13, por favor. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por la voluntad de Dios. ¿Sí? Es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que obra en nuestras vidas. Amén. También nos falta los que quieren ser o tener una posición de liderazgo en la iglesia y muchas veces por ser vistos solamente, ¿sí? Por ser protagonistas, incluso sin ser llamados por Dios. Hay gente así, sin querer pagar el precio, incluso quieren llegar a un sitio y como que ya, como que viene de otro lado y sabe tantas cosas, sí, siga, ¿sí? Sin querer pagar el precio, recién llegados o por orgullo propio muchas veces, porque creen que son los chachos, como dicen, ¿sí? Y esto realmente no es una tarea fácil, ¿sí? El ser ministro, el estar en la palabra de Dios, el estar en la alabanza, o sea, hay un precio que pagar delante de Dios. Igualmente como pastores, pues están las ovejas y junto a las ovejas están las cabritas. Aquí no hay cabritas por fe. Gracias a Dios. Y dan muchos dolores de cabeza. Esposa me decía de algo que había visto por ahí que decía un pastor que si quería que le pedía a Dios que le quitara el estrés de su vida, ¿sí? Que no tuviera estrés, y entonces le quitó la iglesia porque es lo único que asegura no tener estrés. Pero bueno, y hay que pagar un precio, ¿verdad? Y poco a poco, andando en el camino del Señor, Él obrará para que cada quien llegue a la posición que Dios desea para cada uno de nosotros. Amén. Y en todo aspecto del liderazgo y del servicio a la iglesia. Como siempre nosotros decimos acá, si alguien quiere servir en la alabanza, en la palabra, en la predicación, claro, pero hay unos lineamientos que tenemos acá. Primero empiecen por el aseo, ¿no? Muchas veces ha sucedido que hay personas que quieren realmente eso, que tal vez vienen de otras congregaciones y quieren venir digamos a servir acá, pero
piensan que por llegar y decir, no, es que yo vengo de tal iglesia y yo hago esto, aquello, no sé qué, quiero participar. Quieren hasta venir a predicar sin uno conocer qué doctrina tienen, sin uno conocer qué hacen, cómo son sus vidas, sin saber del testimonio realmente de ellos. Pero pues nosotros tenemos como iglesia unos lineamientos, que primero para poder servir en la iglesia pues debe dar buen testimonio, debe pasar un tiempo prudente, unos 6 meses más o menos, para que alguien pueda realmente participar en algo en la iglesia, en el liderazgo, ¿no? Como ovejas, pues todos son bienvenidos, claro está, en la iglesia del Señor, pero realmente es de esos lineamientos, así como el someterse a las autoridades y el dar un buen testimonio, entre muchas otras cosas que se ven, porque pueden venir y decir, levantar las manos y eso, pero a veces su vida, lo que uno ve de aquellas personas no es tan correcto como dicen ser, ¿sí? O sea, todos cometemos errores, todos pecamos, porque dice la palabra, porque cuando todos hemos pecado hemos sido destituidos de la gracia del Señor. Pero realmente eso no es una excusa para pecar, y siendo y anhelando, como decía la palabra aquí, que el que anhela obispado, el que anhela ser líder, pues debe tener una vida correcta delante de Dios. Entonces vamos a ver aquí nuevamente 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Amén. Entonces, Pablo proporciona una lista de cualidades que debemos tener, como les decía, no solo para el liderazgo, o sea, fundamental en el liderazgo, pero también como ovejas debemos tener estos aspectos, en nuestras cualidades. Amén. Dice irreprensible, irreprensible es del primero, ¿cierto? Irreprensible, dice, alguien que no es objeto de acusación o reproche en relación con su carácter y o conducta, ¿sí? Que nadie le puede reprochar cómo es, cómo se comporta, cómo se maneja en el día a día. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, por favor. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. O sea, dar un buen testimonio tanto para la iglesia como para los de afuera, ¿sí? Es decir, el líder debe llevar una vida ejemplar y sin acusaciones. Leamos Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Un buen testimonio delante de los demás, que no vaya nada de reproche, ¿sí? Que nadie pueda decir, no, este señor está allá predicando, pero vea cómo se comporta afuera, vea lo que hace, lo que dice, cómo responde, cómo es grosero, estas cosas. Exacto. Y en el versículo, después de irreprensible, dice marido de una sola mujer, ¿sí? Esposo de una sola mujer. Eso implica fidelidad en el matrimonio, ¿sí? Y en todas las relaciones en sí hay que tener una vida de fidelidad. Primeramente a Dios, serle fiel a Dios, serle fiel al cónyuge, porque el cónyuge es nuestra segunda prioridad en la vida del creyente, y debemos pues tener esa fidelidad para la persona. Amén. Mateo capítulo 19, por favor. Versículo 6. Mateo 19, 6.
Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Y para que eso no pase, tanto los hombres como las mujeres deben tener, digamos que en alto al cónyuge y en obediencia, en fidelidad, en la unión matrimonial. Amén. Asimismo, implica obedecer al Señor en relación del amor al cónyuge. ¿Sí? Un buen ministro del Señor, una buena oveja del Señor, pues es fiel a su esposa, es fiel a su esposo, ¿verdad? Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces debemos preguntarnos y analizarnos cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, si cumplimos con esto en nuestro comportamiento con el cónyuge, ¿sí? En todo aspecto de la relación matrimonial. ¿Sí? Y ese ¿sí? Realmente debemos saberlo y debemos hacerlo como dice el Señor, amar a nuestras mujeres, amar a nuestras esposas, ¿verdad? Las mujeres amar a su esposo de esa manera, ¿sí? Y de una manera de entrega. Dice que el mismo Señor Jesucristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Se entregó a sí mismo por pagar por nuestros pecados. O sea, nadie se sacrifica por ninguna otra persona, pero nosotros como esposos debemos incluso estar en esa capacidad de que si es necesario uno se sacrifica por el cónyuge, ¿sí? O sea, debería ser algo natural y no forzoso en nuestras vidas. Y muchas veces en aspectos, digamos que hasta en el estudio, cosas así, en la vida laboral, en muchas cosas que uno debe hacer sacrificios por el cónyuge. Amén. La otra característica que habla el apóstol Pablo es ser sobrio. Y esta palabra se usa para describir a alguien que está en control de sus facultades mentales y emocionales, especialmente en lo que respecta al autocontrol. Miremos 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Versículos 6 al 8. 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Amén. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Amén. Entonces, el carácter, esta palabra sobrio cubre muchos aspectos de la vida del líder, de la vida de las ovejas, de los creyentes. Uno, fundamentalmente, es el control en el consumo de alcohol, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que no debemos embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como dicen, tomarse un vino en una comida, en una ocasión, en una celebración familiar, en un ambiente adecuado, pues realmente no es pecado. El tema es el autocontrol, el poder tomarse un vino, ¿sí? Y decir, bueno, me tomo uno compartiendo la cena con la esposa o en cierta ocasión, pero ya después de dos, eso ya es darle rienda suelta a la carne, ¿sí? Y esto implica también, digamos, que en el ambiente donde uno está, uno no dice, no, me voy a tomar un vino con mis amigos allá en el bar. No, se sale de toda proporción, ¿sí?
Entonces esto implica también a la iglesia en Cristo, a las ovejas, ¿sí? Que no se enviaguen, que si están compartiendo una celebración especial, pues es un solo vino, ¿no? No 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Dice control emocional y mental. El ser sobrio también implica el ser sereno, sensato, equilibrado emocionalmente, ¿sí? Una persona sobria es capaz de mantener la calma y la racionalidad en las situaciones difíciles, ¿sí? Y no dejarnos llevar por las emociones, ¿sí? Poder pensar, evaluar y tomar decisiones. Esto implica las relaciones, las reacciones en las situaciones, el enojo, la ira, las palabras ofensivas, el maltrato hacia los demás, hacia los subordinados, hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. También el ser sobrio implica moderación y prudencia en general, ¿sí? Sobrio también refiere a la moderación, a la prudencia en la forma de pensar, actuar, hablar en la vida diaria. O sea, no es solo para la iglesia, no es solo cuando estamos en la iglesia, no es solo cuando estamos en la familia, sino es cuando estamos en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Evitar el exceso, la impulsividad y el comportamiento desenfrenado. Tener tacto para decir las cosas, porque a veces somos imprudentes realmente, ¿sí? Ser prudentes con lo que decimos, no decir lo primero que se nos ocurre, porque realmente eso está mal, porque hay que aprender a pensar las cosas antes de decirlas, porque cuando uno reacciona en un momento de enojo, en un momento de una situación estresante y uno reacciona, no reacciona mal, si no lo piensa con cabeza fría, si no revisa qué es lo que va a decir, incluso con chistes o bromas, después dicen, no era por molestar, pero ya hirió a la persona, ya hubo una afectación en los sentimientos de las personas, ¿verdad? Vamos a leer el Proverbios capítulo 20, por favor. Proverbios 20, versículo 1 al 3. Proverbios 20, versículo 1 al 3. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Amén. Entonces empieza diciendo del vino y de la sidra, ¿sí? Que es una especie de licor también. Entonces, el exceso de eso alborota, eso hace que se escarnezca de las demás personas, ¿sí? Eso es yerrar, o sea, errar, ¿sí? Es un error, ¿sí? Y no se es sabio. Y después dice que honra es el hombre dejar la contienda, como decíamos, en el sentido de la moderación, de saber reaccionar, de saber hacer las cosas, decir las cosas. Amén. Y ahora después de sobrio, dice prudente, ¿sí? Que tiene mucha relación con lo que acabamos de decir, pero ese prudente es también tomar decisiones sabias basadas en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Amén. Amén. Fíjate de Jehová fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus
sendas. Sí, es que somos imprudentes de muchas cosas, realmente, y después estamos quejándonos, porque a veces esta palabra prudente también implica en el sentido de nuestras decisiones, de lo que vamos a hacer, de los proyectos, de los trabajos, de todo, en todo sentido de nuestra vida debemos aprender a ser prudentes y dejarnos guiar por el Señor, ir a su palabra, y digamos que el primer consejero al que debemos acudir es a Dios, en todo lo que vayamos a emprender, en viajes, en empleos, en viviendas, en muchas cosas. Dios es nuestro principal consejero. Amén. 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 Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, por favor. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Y es que eso debe tener pues nuestra conducta, actuar con sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría implica pureza, implica que sea pacífica, amable, benigna, con misericordia. Amén. Y eso a veces nos hace falta prudencia, ¿verdad? Nos hace falta actuar con sabiduría, pensando en los demás primero, porque a veces pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros proyectos, en los propósitos, pero no pensamos en los demás, ¿sí? Y esto también implica en la prudencia. Nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Entonces el líder debe ser un buen líder en su hogar, y esto refleja la capacidad de liderar y cuidar al rebaño del Señor. ¿Sí? Es importante, lo dice acá, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues si no sabe gobernar su propia casa, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? No sea nada. Vamos a Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, creo que hay algunos que exceden a los extremos, ¿verdad? Porque unos corrigen demasiado a sus hijos, los llenan digamos que llegan a los extremos de que los hijos terminan alejados de los padres o alejados de los hijos, incluso alejados de Dios, ¿sí? En el extremo de la forma de maltratarlos, ¿sí? Porque ya se va al maltrato físico, psicológico y de una manera exagerada. Y otros también porque se van al otro extremo, que los consienten demasiado, que dejan que hagan lo que quieran, que lo que diga el niño, que se comporten como quieren, pero tampoco las cosas son así. Hay que tener un término medio para las cosas. Hay que corregirlos a su debido tiempo, claro está. Después puede ser ya demasiado tarde, o puede ser ya difícil controlar a un niño que desde pequeño se le ha, o
como que se ha dejado guiar y llevar y hacer lo que él quiere, y ya cuando se quiere corregir se llega a un punto difícil de eso, un punto difícil de poderlos corregir. Y también hay otros que miran la paja del hermano y no ven la viga primero en su propio ojo. Hay muchas personas también en ese sentido de gobernar bien su casa, que dicen, no, pues vea cómo está ese niño, esa niña malcriado, no sé qué, pero también a veces no ven que sus propios hijos, decía alguien, no, baje primero al hijo que está miquiando por allá en esa loma y ahí sí mire los demás. Sí, como que saque la viga de su propio ojo y después mire la paja en el ojo de los demás. Y eso, digamos, que cubre muchos aspectos de nuestras vidas en el hogar, incluyendo el matrimonio, los hijos, la familia, las finanzas. Recuerden que nuestras prioridades en el Señor están, lógicamente, primero Dios sobre todas las cosas, después el cónyuge y después los hijos. ¿Sí? No son primero los hijos y después el cónyuge, no, es al contrario, primero el cónyuge y después los hijos, y después el resto de la familia, y el trabajo después, porque también debemos tener ese entendimiento del Señor de que la prioridad no es el trabajo. ¿Sí? Es primero Dios, después el cónyuge, después los hijos, la familia, después el trabajo, y entre todas esas también está en el Dios, o sea, en la prioridad de Dios, pues también está la iglesia también, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces Pablo advierte sobre la importancia de la madurez espiritual. Un líder debe ser un creyente sólido, capaz de guiar y enseñar a otros. Miremos aquí 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo vamos a usar bien la palabra de verdad si no la estudiamos, si no la conocemos, si no estudiamos? ¿Sí? Hay unos que, debiendo ser ya maestros, como dice la palabra, tienen necesidad de enseñarles los rudimentos de la palabra, la leche espiritual, ¿sí? Lo esencial. Hay otros que el orar les es gravoso, que no estudian, que no escudriñan la palabra de Dios, que no tienen comunión con Dios, que se quieren ser maestros de la ley, pero que a la verdad hablan, parecen como los fariseos, que hablan y hablan, pero no aplican en sus vidas lo que enseñan, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas situaciones en las vidas respecto a esta palabra, que dice precisamente que no un neófito, porque pues lógicamente para dirigir, para enseñar a los demás, pues también tenemos que aprender, ¿verdad? Alguien no le puede ir a enseñar a manejar un carro a otro, pues si no sabe, ¿sí? O si está aprendiendo de verdad, apenas lo mueve para adelante, como dicen. Porque es como un ciego viendo a otro ciego, como dice la palabra, una terminal aquí en el cañón, literalmente. ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Y ahora dice el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces la reputación del líder en la comunidad es esencial, como les decía, tanto para líderes como para las ovejas, ¿no? Debemos vivir de una manera que los otros vean a Cristo en nosotros, a Cristo en nuestras vidas, y después seguir, y que deseen seguir a nuestro Salvador, que realmente impactemos de la manera que digan, no, pero él tiene algo diferente, él se comporta
diferente, Él es amable, apacible, bondadoso. ¿Qué tendrá? Y uno les puede decir a Cristo en el corazón. Amén. Amén. Vamos a Mateo, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 13 al 16. Amén. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo será salada? No sirve para más, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, desde ese testimonio, reputación, ejemplo, que va de la mano de los versículos que veíamos de 2 y 3, ¿sí? Que decían que en el sentido del buen testimonio, irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ¿sí? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, fundamentalmente, tanto en el ministerio como en las ovejas, ¿sí? Sino amable, apacible, no avaro, no la avaricia, ¿sí? Y esto implica dar buen testimonio en nuestro trabajo, con nuestros jefes, con los subalternos, con nuestros iguales, en la calle, con los vecinos, en el Transmilenio, en el carro, en los trancones, en la gente que lo cierra, en el que le quita, en el que le echa el carro encima, ¿sí? Con toda persona, que toda persona pueda decir: Él es diferente, Él es respetuoso, Él es amable, tiene algo diferente. Y que se le pueda decir: es que Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Amén. Pues que sea, o sea, y no que sea lo contrario, porque que vengan, no, es que ese señor como es de grosero, como es de antipático, de malgeniado, de irrespetuoso, vea cómo me contesta, vea cómo maltrata a las personas, vea cómo maltrata a los empleados, vea cómo maltrata a la esposa, vea cómo maltrata a los hijos. Así no debemos ser como creyentes, no debemos ser ni como líderes ni como ovejas, porque algo muy importante que debemos aprender, que si alguien quiere ser líder, un buen líder debe primero ser una buena oveja, ¿sí? No una cabrita por ahí saltando de lado a lado, sino una buena oveja. ¿Amén? Y vamos a orar para que esta palabra realmente tenga efecto en nuestras vidas, que dé un cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en el testimonio que damos hacia los demás, porque sabemos que el tiempo se ha acortado, que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y que debemos de estar preparados y asimismo llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. ¿Y cómo más lo vamos a hacer sino con el testimonio que es fundamental en nuestras vidas? Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, sobre ti. Agradecemos tu palabra, Padre amado, con la que nos instruyes, Dios Todopoderoso, con la que nos guías, Padre, que nos aconsejas y nos hablas y nos dices que debemos dar buen testimonio, que debemos ser buenos líderes, que debemos ser buenas ovejas, que debemos ser buenos siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que seamos de buen testimonio, que nos conduzcamos bien conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, mientras estemos, Padre, en esta tierra, Señor. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre, que seamos capaces, Señor, de dirigirnos a ti en obediencia, Padre amado, que seamos capaces de abandonar el pecado, Señor, que aún mora en nosotros, que seamos capaces de honrarte, Señor, hasta con nuestros pensamientos, Padre Celestial.
guíanos por tus caminos. Dejamos todo en tus manos, dejamos nuestras vidas, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, Padre Celestial, para que tú obres, para que se haga tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor, Dios Todopoderoso. Dejamos también a nuestras familias, Señor, ayúdanos a dar un testimonio delante de ellos, para que así, Padre, también quieran tener al Señor Jesucristo en sus vidas, como lo tenemos nosotros ahora en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, los dejamos en tus manos, para ser cada vez más los que entremos en tu reino, Señor, los que entremos en tu salvación, los que entremos en ese lugar precioso que tienes para nosotros, Padre, y que sean menos los que se vayan a perder, Padre, a pagar en el infierno por sus pecados, Señor. Ten misericordia y obra, ten misericordia y ayúdanos, ten misericordia y guíanos, Señor. Seamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.